Muy buenos días. Le damos toda la gloria, la honra a nuestro Dios por este hermoso día. Le damos las gracias porque estamos vivos, porque siempre hay una actitud en nuestro corazón para adorar a nuestro Dios, porque Él merece nuestra adoración, nuestra alabanza, porque Él es el único Dios verdadero. Él es digno de la honra, Él es digno de la exaltación, de la alabanza, y todo lo que respire, alabe al Señor. Él es el Dios de misericordia, Él es un Dios tierno, bueno, compasivo. Qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan excelso, tan poderoso. No hay nadie como Él. Él es el único Dios que hace maravillas en medio de su pueblo. Su poder sobrenatural recorre en todas las naciones. Él es el Dios invisible. No se ve y nadie puede ver a Dios, pero podemos percibir esa paz que solo Dios nos puede dar. Podemos percibir su perfume, su olor a vida, su olor a conocimiento, su olor a salvación para los que se salvan. Él es el eterno poder. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Nos presentamos ante ti con un corazón humillado, contrito, reconociendo la necesidad que tiene nuestra alma del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Nuestra alma tiene sed de cantarle, de adorarle. Nuestra alma está pegada a Dios. Siempre que nos acercamos a Dios, estamos segurísimos que Él se acerca a nosotros. Él es el Dios sabio, inteligente. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así sea. Porque Dios merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como está escrito en la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, Él es el dueño de todo. La tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Nadie puede darle nada a Dios, porque todo es de Él. Él es el dueño de las riquezas, del oro. Él es el dueño de todo lo que existe. Cuando le llevamos una ofrenda de agradecimiento, de amor a Dios, es devolverle de lo que Él nos ha regalado.
Todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Por eso debemos alabar a Dios por siempre, por los siglos de los siglos, porque Él se merece la exaltación, Él se merece la gloria, Él se merece lo mejor de lo mejor, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de todos nosotros. Él nos hizo, Él nos formó. Él tiene derecho a enseñarnos, Él tiene derecho a cambiarnos, a transformarnos. Pero Él es tan hermoso, tan valioso en nuestro Dios, tan justo, que con todo el derecho que tiene sobre nosotros, Él deja que de nuestra voluntad elijamos adorarlo, seguirle, servirle. Él deja que de corazón nosotros nos podamos acercar a Él. Él no nos obliga a hacer algo que nosotros no deseamos, porque Él busca el corazón de todos nosotros. Si vamos a hacer algo para Dios, ya sea servirle, adorarle, alabarle, bendecirle, Él espera que lo hagamos de todo corazón. Por eso el primer mandamiento que nos ha enseñado dice: ama a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todo tu ser. Dios se manifiesta a todos los que le buscamos con sinceridad, los que lo amamos de verdad, los que lo amamos con hechos, no con palabritas, porque Él guarda a los que le aman. Él pone en lugar alto a los que le aman, los salva, los protege, porque Él derramó ese amor en nuestros corazones. No tenemos excusa para no amar al Señor, porque Él ha llenado nuestros corazones del amor bueno, de ese amor maravilloso para amar a Dios, para amarnos nosotros mismos, para amar a nuestra familia, para amar a los que nos aborrecen, para amar al prójimo. Qué Dios tan bello, qué Dios tan grande el que nosotros amamos. Él es el Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hace proeza. Y Él dice en su palabra: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Porque Dios saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aleluya. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra. No desfallece nuestro Dios, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra viva, por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por esas riquezas inescrutables y profundas. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento y traes revelación de tu palabra, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, porque deseamos obedecer a tu verdad, obedecer a tu palabra, para que nuestra alma esté pura y limpia, porque cuando obedecemos a la verdad, nuestras almas son purificadas. Deseamos colaborar con Dios porque somos sus embajadores, somos sus reconciliadores. Estamos al servicio de un Dios muy grande y muy poderoso. Necesitamos hacer su voluntad. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, donde Dios nos enseña con más claridad por qué tenemos que obedecer al Espíritu Santo, por qué tenemos que dejarnos guiar de Él y qué sucede cuando somos rebeldes y seguimos obedeciendo a nuestros malos deseos, a nuestra carne. Romanos 8, versículo 1 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. El Señor nos está diciendo que los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos condenados. No hay ninguna condenación para los que viven unidos a Jesucristo, para los que viven en Cristo Jesús. Para aquellos que no andan en su carne, en sus malos deseos. Ahora, por estar unidos a Él, por estar unidos a Cristo, nosotros podemos vencer los deseos de la carne. Porque el estar unidos a Cristo significa andar conforme al Espíritu, vivir conforme al Espíritu. Esa es la bendición más grande que nos ha podido suceder. El estar en Cristo Jesús, el estar unidos, viviendo su palabra, obedeciendo su verdad. Los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos condenados. Gloria a Dios por esta verdad. Los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados del fuego eterno, del infierno, de la muerte segunda. Estas son buenas noticias.
porque la ley del Espíritu de vida, porque tenemos el Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por este motivo no hay condenación. De ahí la importancia de tener al Espíritu de Cristo. De ahí la importancia de vivir unidos a Cristo. Aquí está la respuesta. ¿Por qué no hay castigo para los que vivimos unidos al Cristo de la gloria? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos doblemente vivos. Tenemos que amar al Espíritu de Cristo. Tenemos que obedecer al Espíritu de Cristo. Tenemos que sentirnos privilegiados, honrados de tener el sello del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Esto es importantísimo y es necesario comprenderlo, entenderlo. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Y como nadie puede controlar el deseo de hacer lo malo, Dios en su infinita misericordia envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, en forma de carne y sangre. Aleluya. Lo envió a los pecadores. Aleluya. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Lo envió para que muriera por los pecadores. Así, por medio de Cristo, Dios destruyó al pecado. Aleluya. Él es el único que tuvo ese amor y tiene ese amor para con todos nosotros, porque nos los demostró con hechos, para quitar el pecado, para que ya no estemos alejados de Dios, porque Dios nos anhela celosamente. Él nos adora, Él nos ama de verdad. Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene asegurada nuestra salvación, nuestro futuro glorioso con Él. Aleluya. Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a nuestros malos deseos, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Andamos conforme al Espíritu. Aleluya. Lo hizo Dios para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo, porque tenemos que obedecer los mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso no podemos contristar al Espíritu Santo, porque la ayuda que nos da Él es grande. Sin el Espíritu Santo estamos condenados, sin el Espíritu Santo estamos muertos. Por eso Dios envió a su Hijo, para ya no vivir de acuerdo con nuestra naturaleza caída, con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya. Los que viven, nos quiere decir Dios, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, porque no pueden controlar sus malos deseos y hacen lo malo porque les falta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo
Los que viven conforme al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo dice el versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, pensar en el Espíritu, es vida, es paz. Así que nosotros elegimos si nos seguimos ocupando de los malos deseos de la carne y morimos y alejados de Dios y el enemigo enfermando y el enemigo ahí arruinando y el enemigo ahí destruyendo. Pero cuando nos ocupamos o pensamos en las cosas del Espíritu, hay vida, hay paz y el enemigo no puede entrar a nuestras vidas, no puede enfermarnos, no puede dañarnos, porque el Espíritu Santo es el especializado en echar fuera los demonios, en echar fuera las tinieblas. Oh, gloria a Dios, que sea Dios dándonos entendimiento para recibir esta verdad en lo más profundo de nuestro corazón, para no dejarnos engañar del enemigo, del mundo y de nuestra carne y de los tres enemigos que tenemos. Son esos tres: el mundo, la carne y el diablo. El peor de los tres somos nosotros mismos. Es la carne el peor enemigo de nosotros, porque el enemigo entra por mi decisión de hacer lo malo, entra el enemigo, pero si yo decido hacer lo bueno, tengo el enemigo alejado, no me tocará, como dice la palabra. Y aquel que fue engendrado por Dios, que se llama Jesucristo, nos guarda y el enemigo no nos toca. Aleluya. Dice Dios en su palabra viva: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces Dios estará más cerca de nosotros, tan cerca que sentiremos su palpitar, su mover, su actuar, y tendremos vida eterna y paz. Los que no, versículo 7, los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo el que anda en la carne es enemigo de Dios. Puedes recibir esta palabra, tienes que recibirla, porque de pronto estás siendo engañado. Crees que tú eres de Dios, crees que Dios está contigo, pero si andamos en los designios de la carne, somos enemigos de Dios. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se puede sujetar. No quiere y tampoco puede. Nos lo está explicando Dios. Somos enemigos de Dios porque la carne no quiere la oración, no quiere interceder, no quiere meditar en la palabra, no quiere nada de Dios, la carne, ni puede, mucho menos obedecer los mandamientos. Ella hace lo que le da la gana, ella es su propio Dios. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos que están en su carne no pueden hacer la voluntad de Dios, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es grave. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Aleluya. Dios mío, necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el Espíritu de vida, porque nosotros somos de Cristo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Ese Espíritu Santo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Esto es una realidad, esto es verdad. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de nosotros vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Aleluya. Sino vivir conforme a los deseos del Espíritu Santo. Porque, aquí está la respuesta en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Estamos muertos por andar en nuestros malos deseos. Hay muerte espiritual, hay condenación, hay separación de Dios. Mas si por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los días tenemos que darle muerte al yo, muerte a la carne para vivir. Porque eso es lo que Dios nos está explicando muy bien, muy claro. Porque si vivís conforme a tus malos deseos, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de vida, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, estos sí son los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Si ustedes, lo vuelvo a repetir, lo que Dios nos está hablando, si ustedes viven de acuerdo a esos malos deseos, morirán para siempre, condenados por los siglos de los siglos, eternamente. Pero hay un pero a favor de nosotros: si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán la vida eterna por los siglos de los siglos de los siglos, vivos, viviendo junto con nuestro Dios. Y todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios y todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu que Dios nos ha regalado no nos esclaviza, ni nos hace tener miedo, ni nos hace daño. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá, Abba Padre, Papito Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tremendo mensaje, por esta poderosa palabra. Recibe la gloria, recibe la honra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra haya caído en buena tierra y fructifique al 100%. Demos fruto por esta palabra. No permitas que el enemigo venga a robarnos esta semilla que estás implantando en nuestro corazón, porque al enemigo no le conviene que nosotros sepamos esta verdad. Al enemigo le conviene que andemos en la carne, en los malos deseos, para él venir a atacar nuestra vida, para él venir a destruirnos, para él venir a hacernos daño. Ya no tenemos excusa, porque ya conocemos esta verdad. Hoy Dios lo sabe, porque Él nos lo está enseñando, que debemos vivir bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, que tenemos que hacer morir todo lo malo en nosotros por el Espíritu de Dios. Oh, perdónanos, Señor, por nuestra
desobediencia. Perdona nuestra carnalidad, perdónanos por ser almáticos carnales, perdónanos por no vivir en el Espíritu ni andar en el Espíritu. Perdónanos, Señor, porque nunca es tarde para confesar nuestra maldad, nuestro pecado y arrepentirnos. Mientras haya vida, tenemos oportunidad de ser salvos, tenemos oportunidad de no ser castigados ni condenados. Dios mío, cuántas personas se murieron sin esta verdad. Oh Dios poderoso, pero tú la estás revelando a tiempo a cada uno de nosotros, porque tú estás formando a Cristo en nuestros corazones, porque cuando venga Cristo a buscarnos tenemos que parecernos a Cristo. Cuando venga Cristo a llevarnos, a sacarnos de este mundo perdido en esa gran tribulación o en lo que esté aconteciendo, oh Dios, tú nos llevarás porque estamos con el sello del Espíritu Santo. Tú nos llevarás por obedientes, por confiar en ti, por parecernos a Cristo en nuestra conducta, en nuestro carácter. Tú estás formando nuestro carácter y te lo agradecemos infinitamente, porque ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en nosotros, formar a Cristo en nuestros corazones para nosotros alcanzar su imagen y su estatura, porque Cristo es perfecto y Él quiere perfeccionarnos a nosotros a través de la predicación de su poderosa palabra, de su poderosa enseñanza. Oh, gracias por el milagro de la salvación, de la sanidad y de la libertad. Gracias por permitirnos escuchar esta verdad. La tomamos, la recibimos en el corazón con mansedumbre y vamos a ser hacedores de ella, y el enemigo no se levantará a quitarnos el deseo de obedecer a Dios, el deseo de recibir esta palabra para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Les saluda la pastora Arlette Slay de Santa Marta, Colombia. Dios les bendiga hoy y siempre. Comparta este poderoso devocional. Sé que Dios va a ministrar milagros, sanidades, libertad y muchas cosas poderosas en nosotros, porque Él lo ha prometido. Nosotros confiamos en Él y lo creemos, que el que está muerto espiritualmente se levanta y Dios le resucita y le da vida en abundancia. A eso vino Cristo, a dar vida y vida en abundancia. Amén y amén.